Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Francisco Álvarez García, consejero de Empleo, Investigación y Universidades de la región de Murcia. ¿Qué tal estás? Pues bien, intentando descansar este pequeño fin de semana. Sí, porque hay mucho trabajo estos días, supongo. Sí, muy intensos, días sin, como se suele decir, que entre la noche y el día no hay pared, pues así se han hecho, sin pared entre la noche y el día. Bueno, pues te voy a preguntar un poco sobre la actualidad, que lo que se vive en Murcia en estos días y un poquito también sobre el gobierno de allí. Muy bien. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, hasta lo acontecido estos días, ¿qué balance haces de la actuación del gobierno que habéis hecho hasta este tiempo? En cuanto a la actuación del gobierno regional, Sí. creo que ha sido correcta, ha sido bastante correcta. Bueno, de hecho, así con anterioridad a todo esto que ha sucedido con respecto a la presentación, ¿no?, de la moción de censura, los dos últimos CEMOP, el CEMOP es el Centro de Estudios y de Opinión Pública de aquí de la región de Murcia, y bueno, es un organismo de la Universidad de Murcia, y los balances que hacía, las encuestas son siempre bastante fiables, no son encuestas como las del CIS o se puedan opinar con respecto a las del CIS, y la gestión que se daba por parte de la sociedad murciana en general era un 60% más o menos positiva con respecto a la actuación del gobierno en los últimos tiempos, y muy especialmente, quizás más alto todavía el porcentaje, más aún en el último CEMOP, con respecto a la gestión de la pandemia. No hay que olvidar que Murcia es una de las regiones que mejor está situada ahora mismo. Bueno, cuando hay una persona fallecida nunca se puede hablar de que se está bien situado, ¿no? Pues es una desgracia, ¿no? Pero bueno, la menos mala, vamos a decirlo así de esta manera, ¿no? Y así estamos. Si ha habido toda esta gestión que me dices que se ha gestionado bien con la pandemia y hay buena valoración del Sí. gobierno, ¿por qué se ha montado este lío y a quién beneficia? Este lío no lo montan los murcianos, no hay, como dicen los juristas, no hay casus belli, es decir, no hay ninguna razón que justifique este lío. La única razón, yo voy a ser muy claro, como siempre, y es, bueno, un reparto de poder orquestado desde las cloacas de Moncloa, con una serie de personas, de ciudadanos de aquí de la región de Murcia, bueno, y también de Madrid, por supuesto, con unas ambiciones personales tremendas, por ocupar un puesto y un cargo. Y bueno, y esa operación no es una sola moción de censura. Nosotros nos venden primero en la reunión donde nos llevan con engaños y forzados, nos venden que se quería presentar una moción en el Ayuntamiento de Murcia, que bueno, tampoco en el Ayuntamiento había causa como para una moción, se podía haber solucionado de cualquier otra forma, pero bueno, sí que es cierto que ahí pues, hay una serie de divergencias entre el actual alcalde y nuestro primer teniente de alcalde. Y bueno, entonces se decía que no se podía hacer esa moción si no se hacía una en el gobierno regional. Bueno, ya cosa que empieza a ser bastante, bastante absurda. Es decir, que había que utilizar una moneda de cambio para repartir sillones. Pero es que luego al día siguiente nos enteramos, en la misma mañana, en el pleno de la Asamblea, nos enteramos de que no eran dos mociones, es decir, una vinculada porque la otra tenía que hacerse, sino que había otras 5 mociones más en otros tantos ayuntamientos, en Caravaca de la Cruz, en Pliego, en Fuente Álamo, en Ceutí, en fin, esto era... se habían cogido el mapa, habían visto dónde sumaban fuerzas y habían dicho vamos a repartirnos y vamos a buscar excusas pues para justificar las mociones de censura, cuando una moción de censura tiene que ser algo que se justifique por algún hecho que haya acaecido, ¿no? Y claro, pues en Murcia pues vamos a hablar del vacuna Gates, que es falso, es absolutamente falso. Sí que es cierto que se vacunaron el consejero de salud anterior y algunos directivos del Servicio Murciano de Salud, pero el consejero dimitió al día siguiente de haberse publicado su vacunación, y los directivos del Servicio Murciano de Salud a la semana siguiente, en cuanto hubo, claro, no puedes parar en plena pandemia también con la consejería más importante, ¿no?, que es la de salud en este caso.
y a la semana siguiente se les sustituyó a todos. Es decir, que un caso que tampoco vamos a decir que sea de corrupción, ¿no? Sino un caso, un error humano grave, importante, pues se solucionó con muchísima inmediatez. Es decir, que tampoco es que hubo un enrocamiento por parte del gobierno o del Partido Popular en decir, bueno, es que nos hemos enrocado y no queremos quitar a nadie. No, y luego lo que se ha dicho de que se han vacunado 400 y pico altos cargos, que va, en Murcia no hay tantos altos cargos, en Murcia hay alrededor de 100 altos cargos como mucho entre todas las administraciones. Es decir, esto es una región con muchos habitantes, pero pequeña de estructura administrativa. Son trabajadores, había entre esos 400 y pico 200, no recuerdo las cifras ahora mismo exactas, Alberto, pero 200 y pico rastreadores de los que se dedican a llevar lo que es el seguimiento, ¿no? Bueno, de la expansión y del COVID, ¿no? Y otros tantos trabajadores del Servicio Murciano de Salud. Pero bueno, en fin, se buscaron las excusas pues, para justificar de alguna forma que se presentaban esas mociones, ¿no? Todo eso ha dado lugar también a que compañeros nuestros de los ayuntamientos, tanto de Caravaca como de Ceutí, como de Fuente Álamo, como de Pliego, pues se mostraran contrarios. De hecho, incluso, bueno, el primer día uno de los dos concejales que tenemos en Fuente Álamo presentó su renuncia al acta, se fue, todos los demás se han manifestado contrarios a este tipo de políticas, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto era un reparto de poder orquestado desde Moncloa, seguramente por el señor Iván Redondo, el señor Ábalos, el señor Bolaños y, claro, amparado en este caso, por Inés Arrimadas y Carlos Cuadrado. Claro, Esa es la realidad. sí, por todo esto que me comentas, no, por estos motivos no ha secundado a la orden que te se marcó desde Ciudadanos. Sí, efectivamente, bueno, porque a nosotros se nos lleva con engaño y luego se nos coacciona con aquello de, es verdad, esto hay que decirlo, por eso siempre digo también que esto es un error, ¿no? Es un error por mi parte. Es decir, a mí no me pusieron una pistola en el pecho, no se llegó, las coacciones no se llegaron a ese extremo, ¿no? Pero sí que hay coacciones cuando también se utilizan de forma verbal, ¿no? Y de forma verbal y bueno, es que esas situaciones también hay que vivirlas un poco, ¿no? En el ambiente, palabras de encrespamiento, exigencias a la lealtad, exigencias al cumplimiento de nuestras obligaciones como cargos públicos, en fin, son situaciones un poco complejas y que hay que vivirlas. Y ya en un momento determinado y viendo, esto es así, tal cual lo estoy diciendo, que nuestros votos no valían para nada, y digo no valían para nada, puesto que ya las dos direcciones nacionales, que así lo manifestó el señor Cuadrado, la Dirección Nacional del Partido Socialista Obrero Español y la Dirección Nacional de Ciudadanos, que tampoco es cierto eso que decía, porque no estaba ratificado por la Junta, o sea, perdón, por la permanente de Ciudadanos, ni siquiera por la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, solamente por 2 o 3 personas de la Dirección Nacional, es decir, Inés Arrimadas, Carlos Cuadrado, José María Espejo. Del Partido Socialista desconozco quiénes estuvieran, pero vamos, entiendo que de Ciudadanos como mínimo esas 3 personas, Inés Arrimadas, Carlos Cuadrado y José María Espejo, son los que urden junto con el Partido Socialista esta artimaña. Y te decía esto un poco pues por lo que es la justificación de la situación, que no estaba en ningún caso justificada, ni amparada, ni avalada, pues tal y como dicen nuestros estatutos, por la Ejecutiva Nacional. Es decir, la Ejecutiva Nacional desde el 14 de febrero, que es cuando alguien piensa en Madrid que hay que tomar otro rumbo, pues deciden cambiar el rumbo y menospreciando, como siempre, a la región de Murcia, que la consideran un laboratorio y un campo de pruebas, pues dicen vamos a hacer las mociones aquí porque no vamos a aprobar con Madrid o no vamos a aprobar con Castilla y León y no vamos a aprobar con Andalucía, vamos a aprobar con Murcia, que es una región pequeñita, y les vamos a obligar a pasarse todos al PSOE, ¿no? Estamos ya a gobernar con el PSOE y con Podemos. Entonces te decía esto porque me he enrollado un poquito, perdonadme. No pasa nada. Gracias. Todo esto porque nuestros votos, yo cuando vi que el papel que lo sacaron a última hora, después de 2 horas y media de reunión, llevaba la firma, estoy hablando en este caso de la del ayuntamiento, que fue la primera que sacaron, la moción del ayuntamiento, la primera que sacaron a firmar. Vi que llevaba los nombres de Ciudadanos, de Partido Socialista y de Podemos, pues me di cuenta que 1 o 2 disidentes, que seríamos seguros como mínimo, 2 disidentes seguros como mínimo en el grupo parlamentario, no valía para nada porque ya habían llegado a un acuerdo con Podemos, que tiene 2 parlamentarios en la Asamblea Regional de Murcia.
Y ya a partir de ahí fue cuando se desencadenó todo, ¿no? En fin, un auténtico desastre. Sigue, Alberto. ¿Te consideras un transfuga? No, para nada. Es decir, nosotros lo que hicimos, y después de valorarlo muy detenidamente, porque esto transcurre en 2 días, donde yo y otros compañeros le damos muchísimas vueltas a la cabeza, nosotros teníamos un acuerdo firmado con el Partido Popular en julio del 2019, un acuerdo para la gobernabilidad de la región de Murcia, por 4 años y con unas 70, y no recuerdo, 73, 74 medidas aproximadamente firmadas para esa gobernación y con un reparto, en este caso, de las consejerías dentro del gobierno. Y en ese acuerdo, bueno, pues se establecía también que el gobierno estaría compuesto por una vicepresidencia y 3 consejerías de Ciudadanos. Entonces nosotros lo que decidimos fue cumplir con ese acuerdo, que ese acuerdo estaba ratificado por la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos. Repito, ratificado por la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos y respaldado por el Consejo General, que es el órgano máximo del partido, por el Consejo General de Ciudadanos. Son las 120 personas que entre congresos más mandan dentro del partido, por encima de la líder, por encima de la Ejecutiva Nacional, etcétera, etcétera, y ratificado por ellos. O sea, lo que nosotros estamos haciendo está ratificado por el Consejo General de Ciudadanos. A raíz de esto, y en una medida que es la de llevar adelante estas siete mociones de censura, que no están, ni siquiera han pasado por los procedimientos que marcan los estatutos de Ciudadanos, que los tienen que avalar por parte de la Ejecutiva Nacional, ni siquiera eso. Yo considero que los tráfugas son los otros. De hecho, a nosotros nos expulsan el viernes cuando sale la noticia, pues como están haciendo todas las cosas en base a una chapuza, y incumpliendo la ley de partidos que protege a los afiliados de cualquier formación política, incumpliendo el reglamento y los estatutos de Ciudadanos, nos expulsan. Recurrimos, después de recurrir nos envían, después de habernos expulsado y haber presentado nosotros el recurso, nos envían una carta como que, no diciéndonos que de nuevo estábamos afiliados porque no lo reconocen, pero sí entonces en ese segundo correo, perdón, tercer correo que nos envían, nos siguen tratando como afiliados, porque claro, nos habían hecho un expediente con tantos incumplimientos que ni habían nombrado persona que tramitara el expediente, ni le habían puesto el número al expediente. O sea, no habían cumplido ninguna de las normativas. Y entonces nos envían uno empezando a cumplir las normativas después de haber publicado, no solo en prensa, sino habernos mandado otro correo anterior en donde automáticamente declaraban la resolución del primer envío que nos hacen de 24 horas de que estábamos expulsados. Es decir, nos dan solamente 24 horas cuando la propia ley de partidos establece un mínimo de 15 días para presentar alegaciones. En fin, bueno, una chapuza. O sea, es todo un despropósito por parte de Ciudadanos. Nosotros seguimos recurriendo porque nosotros somos de Ciudadanos. Nosotros no queremos que Ciudadanos desaparezca. Lo que queremos que desaparezcan son las malas personas. Eso es lo que queremos, que desaparezcan las malas personas de donde quiera que estén. Y en este caso, pues en Ciudadanos sobran unas cuantas personas que lo que están haciendo es hundir un proyecto que es muy bonito, creemos que es más que necesario, que hoy, tal y como está la política depolarizada, debería de haber una opción para aquellas personas que no se sientan ubicadas en los extremos, y en cambio lo que estamos viendo es que la señora Arrimadas y su séquito pues lo que están haciendo es acercar a Ciudadanos pues hacia posturas que consideramos incongruentes. Sí, entonces, casi que es muy difícil afirmar que si estáis afiliados o no en la actualidad, ¿no? Con todo lo que me has contado de que si... No, yo tengo ahora mismo el asesoramiento legal que nosotros tenemos, bueno, de entrada es todo inútil por parte de Ciudadanos, puesto que han incumplido, empezando, no vamos a los estatutos y al reglamento del propio Ciudadanos, vamos a la ley de partidos. Y han incumplido la ley de partidos, con lo cual nada de lo que han hecho vale. Efectivamente, nosotros oficialmente, digo oficialmente, por parte de Ciudadanos estamos expulsados, pero legalmente seguimos siendo militantes activos de Ciudadanos. Ellos no lo pueden impedir. Lo que han hecho va en contra de del sentido común y de todos los principios legales. Sí. ¿Cuáles son sus planes en política a largo plazo? A largo plazo, bueno, yo ya tengo una edad. Mi intención es agotar esta legislatura, porque creo que Murcia se merece un gobierno estable de aquí al 2023, que es lo que se pactó. Y bueno, yo ya en esas fechas pues tendré 63 años, pues probablemente me jubile, pero vamos, tampoco lo sé. Ya llevo
40 años cotizados a la Seguridad Social y podría hacerlo. Pero también es verdad que esto, y ahora más que nunca, me está gustando. Me está gustando y a lo mejor pues sigo, pero vamos, de momento no tengo ningún pensamiento establecido para entonces. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno de Murcia en la actualidad? Hoy, salvar vidas y salvar empleos, así resumido. Es decir, ese es el objetivo que nosotros nos hemos marcado ahora mismo, bueno, y que ya se venía practicando. Es decir, no olvidar que nuestra compañera y vicepresidenta del gobierno, Isabel Franco, que está en la Consejería de Política Social, ya venía contribuyendo a ello. Pero bueno, nosotros cuando acordamos mantener el acuerdo de 2019, acordamos que solamente había dos cosas que tener en cuenta. Es decir, había 73 medidas firmadas, que muchas de ellas están relegadas por la actual situación de pandemia. Es decir, ahora mismo lo prioritario para nosotros era continuar salvando vidas y, por supuesto, salvar empleos, porque no olvidemos que cuando esta pandemia afortunadamente acabe, pasaremos a una situación de zozobra económica que probablemente, bueno, ya hemos visto la caída del 11, algo del Producto Interior Bruto a nivel nacional. Sí que es cierto que Murcia, por ser una región altamente productora de productos alimenticios y con una gran industria agroalimentaria, pues no dependemos tanto del turismo como otras regiones o de otro tipo de actividades. La actividad económica en Murcia, mientras que la caída del PIB nacional ha sido del 11, no recuerdo exactamente con qué decimales, en Murcia ha sido de la mitad, un 5, algo, pero aún así, claro, todo eso supone siempre pérdidas de empleos y no olvidemos que el empleo es la mejor política social que existe, ¿no? Porque cuando una persona tiene trabajo, lo primero que tiene, por supuesto, intacto es su dignidad, ¿no? Porque con eso, a partir de ahí, pues puede empezar a crear su vida y su entorno, ¿no? Y su bienestar social. Entonces, ahora mismo nuestro objetivo primordial es ese, el seguir salvando vidas y, por supuesto, salvar empleos en la medida de lo posible. Centrándome un poquito en Ciudadanos, ¿qué te parece la situación actual que parece que no tiene un rumbo fijo, una estrategia clara el partido? No, yo casi que te negaría, te negaría la mayor de que no tiene una estrategia clara. No, creo que sí que la tiene. Creo que tiene una estrategia de llevar a Ciudadanos al fracaso. Creo que tiene una estrategia de llevar a Ciudadanos a la integración cada vez más dentro del Partido Socialista. Creo que ese es el objetivo actualmente de la dirección, o sea, de parte de la dirección nacional, es decir, de lo que sería la señora Arrimadas y su entorno. No se puede ser, ¿cómo te diría? No se pueden cometer tantos errores si no se obedece a una hoja de ruta, ¿no? Y yo creo que todo esto forma parte de una hoja de ruta, porque ya te digo, o sea, yo todos los días cuando me levanto, como digo siempre, yo me equivoco todos los días 7 veces, ¿no? Como cualquier ser humano. Pero me equivoco 7 veces, pero no 70, ¿no? Es decir, también hago alguna cosa que creo que está bien, pero es que en este caso es que no se está haciendo ninguna que sea coherente, que puedas decir es que está bien, no. Es que está todo casi que predestinado. Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo que todos hemos visto y que ha sido público. Durante la campaña de las elecciones catalanas, que ha sido Sí. muy reciente, las del 14F, vamos, yo pertenezco al mundo de la empresa privada, llevo 40 años, como te decía, trabajando en la empresa privada. ¿Tú crees que una agencia de publicidad que se dedica a trabajar para un partido político de las dimensiones y de la envergadura de Ciudadanos no sabe o no tiene asesores dentro de su agencia que le digan qué fotos puede utilizar como carteles y cuáles no? Es intencionado decir al mío a no gastarse un duro, a decir, bueno, pues coge, bájate unas fotos de internet, pero ni siquiera sin mirar si esas fotos de internet, que hay muchísimas fotos en internet que son libres, que no tienes por qué pagar, pero en este caso estaban utilizando caras de personas que la ley electoral prohíbe que se utilicen. Eso, yo no soy publicista y lo sabía, o sea, eso lo sabían perfectamente, que el eslogan que han utilizado durante la campaña de las catalanas ni siquiera se han encargado de intentar buscar un eslogan o una imagen, sino que se han remitido a un eslogan de hace 25 años del PSC y se han cogido el eslogan del PSC hace 25 años. O sea, te vas dando cuenta que tantos errores no es
no es un error en sí, es decir, es una planificación ya. Y bueno, ya en cuanto a decisiones, o sea, en esta vida si hay algo que molesta y mucho es la soberbia, la prepotencia. Y tú, cuando pasa el 14 de febrero por la noche, qué menos que lanzar un mensaje de ánimo, de agradecimiento y, por supuesto, de reconocimiento de los errores cometidos. Pero es que al día siguiente, en la única ejecutiva nacional que se ha celebrado después del 14 de febrero, tampoco se asumen responsabilidades cuando tiene que haber responsabilidades. Cuando tú pasas de tener 36 escaños, 36 diputados en el Parlamento, a tener 6, tienes que asumir responsabilidades. No puedes llegar y decir que tú lo has hecho todo bien y que la culpa es de los que estaban hasta hace un año y medio, es decir, es de Albert Rivera, que dimitió el 11 de noviembre del 2019. No lo olvidemos, el 11 de noviembre del 2019. O sea, un año y medio después la culpa es de Albert Rivera. Pero, por favor, ¿en qué país vivimos? Es decir, es que hasta nos toman un poquito por tontos. Entonces, claro, todo eso ha molestado muchísimo. Pero es que, además de esto, bueno, en fin, es que son continuos, es que son infinidad de errores. Bueno, no te hablo ya la falta de democracia interna que hay en Ciudadanos desde que está Inés Arrimadas. Todo es nombrado a dedo. O sea, cualquier persona, no hay ninguna elección libre dentro de Ciudadanos, todos los cargos se nombran a dedo, todos, absolutamente todos. Pero desde el más grande al más chico, como decimos por aquí. Y claro, eso crea un malestar dentro de la afiliación que en el último año, pues ponerte un caso en Murcia, hace 2 años éramos 1.800 afiliados en cifras redondas, creo recordar que éramos 1.769 o algo así, y ahora mismo apenas habrá 200. Ahora mismo apenas habrá 200. Pero es que, bueno, esto sigue porque, claro, con actitudes como esta, yo te puedo asegurar que incluso los propios concejales y alcaldes, tenemos 3 alcaldes aquí en la comunidad de Murcia y 54 o 55 concejales, muchos de ellos abandonan el barco. O sea, es que están viendo que esto no se le pone remedio, al contrario, toman medidas justo en la dirección contraria. Entonces, ¿crees que Inés Arrimadas puede ser la máxima responsable en que en la actualidad esté abandonando tanta gente del partido? Puede ser, no es. Quítale el puede, es la máxima responsable. Ella es la líder en este caso y, claro, se ha rodeado de un entorno que, bueno, que conforme a sus criterios, pues están actuando de esta manera. Entonces, por eso te decía que no puede, es. Sí. Estamos porque podría, por ejemplo, después del fiasco de esta operación montada entre las cloacas de Moncloa y el entorno más cercano de Inés Arrimadas, pues podía haber cesado, pero cuando digo cesado, no solo quitado su cargo de vicesecretario general al señor Cuadrado, sino que también lo podía haber apartado de la permanente de Ciudadanos, ¿no? Y no lo ha hecho, lo puede hacer ella, porque ya te digo, este partido es un partido que se ha convertido desde el Congreso del 2020, de abril o por ahí, marzo, abril, no recuerdo la fecha final, marzo, abril del año pasado, o sea, de hace un año. Este partido se ha convertido en un partido dedocrático, nada democrático, sino dedocrático, es decir, todo se elige a dedo. En las elecciones de abril de 2019, que Ciudadanos consiguió un buen resultado para el gobierno de España, ¿no crees que hubiera estado bien que PSOE y Ciudadanos hubieran dejado las diferencias a un lado y hubieran hecho un gobierno de coalición teniendo una amplia mayoría y no verse ahora en la actualidad forzado a pactar con otros partidos que se ve que están teniendo muchas discrepancias y problemas? Totalmente de acuerdo. En aquellos momentos la lógica marcaba eso y hubiese sido un gobierno con mayoría suficiente, creo recordar que se sumaban, no sé si eran 180 o 181 o 181 escaños, bueno, 180, vamos a poner la cifra redonda, 180 escaños, que era mayoría más que suficiente para gobernar y creo que hubiera sido lo ideal para los españoles en aquellos momentos. Vamos, eso estoy totalmente de acuerdo. Sé que en aquello influyó el error en fin, que se comete tanto por parte del señor Sánchez, de Pedro Sánchez, como en este caso de Ciudadanos, porque la verdad es que todos olvidamos que en aquellas elecciones generales al mismo tiempo se celebraron elecciones en la Comunidad Valenciana.
En ese mismo día, el 28 de abril, se celebraron también elecciones en la Comunidad Valenciana. Y en aquellas elecciones que también hubo un resultado disperso que requería de varias sumas de coaliciones, había una suma que también daba, que era la de Partido Socialista con Ciudadanos. Y en cambio, Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, porque también hay connotaciones nacionalistas, como sucede a los independentistas o pseudo-independentistas de Compromís, el Partido Socialista prefirió pactar en aquellos mismos momentos, prefirió pactar con Compromís en lugar de con Ciudadanos. Claro, eso pues probablemente hiciera que la decisión de Ciudadanos fuese de que si tú pactas con nacionalistas, nosotros somos un partido que no somos nacionalistas en absoluto, si tú pactas con nacionalistas en la Comunidad Valenciana, yo no puedo pactar contigo en el gobierno de España, ¿no? En fin, creo que eso se llevó demasiado al extremo y creo que fue un error pues no llegar a ese acuerdo nacional que hubiera traído pues 4 años de estabilidad, ¿no?, a este país. Sí, y mi última pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo crees que puede ver en un año a la región de Murcia en cuanto al nivel de la pandemia y del empleo? En cuanto al nivel de la pandemia, dentro de un año creo que estaremos bien, porque las reacciones a las vacunas son muy buenas en todos los ámbitos. Es una pena, vamos a decirlo así, que no tengamos las vacunas suficientes, porque ahora mismo en Murcia está preparada para vacunar en el entorno de las 100.000, te hablo en circunstancias normales siempre, Alberto, en el entorno de las 100.000 personas semanales, es decir, que aproximadamente en 14 semanas, poco más de 2 meses, de 3 meses, podríamos tener a toda la población de la región de Murcia, a todos los murcianos vacunados. Eso, por supuesto, claro, acabaría con esta situación de pandemia. Vamos muy lentos porque, como todos sabemos que es un problema en este caso, ¿no?, de las farmacéuticas que no están enviando vacunas, no solo a España, hay que decirlo, es cierto que en toda Europa se va con un ritmo muy, muy lento, pero sí se están comprobando que los resultados de las personas que se vacunan son muy positivos. Por ejemplo, en la región de Murcia, y por poner un caso, en la residencia hay unas 5.000, en torno a 5.000, 5 o 6.000 personas en las residencias, que fueron los primeros que se vacunaron, y solamente ha habido 2 casos. Es decir, pensar que las vacunas, dice la que más garantías da, la de Pfizer, habla de un 95%, quiero decir que 2 personas entre 5 o 6.000 no ha sido nada. Es decir, ahora mismo hay 0 personas, no hay nadie en las residencias con COVID. Y ya, por supuesto, no ha vuelto a haber ningún fallecimiento en la residencia, que no sea por causas naturales, es decir, me estoy refiriendo por COVID, pues provocado por el Sí. COVID. Y así va sucediendo con toda la población en general. Claro, todo esto también, conforme vamos avanzando en la vacuna, vemos que la disminución de los contagios es muy alta. Es decir, ahora mismo en Murcia, no tengo los datos publicados de hoy, pero los de ayer eran un fallecido y en torno a unas 50 y tantas personas contagiadas. Quiero decirte con esto, hablamos de una población de 1,5 millones de habitantes. Quiero decir que Sí. estamos en una cifra bastante, voy a volver a lo de antes, no voy a decir positivas, pero menos malas que en otros sitios y circunstancias. Y una vez solucionado esto, que yo creo que probablemente en cuanto pase el verano podamos estar hablando ya de un porcentaje de la población muy alto con la vacuna, o sea, vacunado, pues probablemente la situación sea muy favorable a volver a la normalidad, ¿no? El problema es que, claro, todo esto ha creado toda una situación de gravedad económica con la pérdida de puestos de empleo, especialmente en el sector comercial, en el sector de la hostelería, en el sector turístico, que sabemos que no se van a recuperar tan pronto. Claro, ahora mismo en Murcia tenemos también 20, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, 20 y tantas mil personas en ERTE, que por supuesto no están cobrando tampoco el 100% del salario, están cobrando el 75% del salario. Eso implica que, claro, hay menos consumo en la calle, con lo cual hay menos actividad económica, se genera menos riqueza. En fin, una vez que pase lo que es la parte sanitaria de la pandemia, pues vendrá la parte económica, que será en la que tendremos que centrar una vez que hayamos superado, por supuesto, al 100% la sanitaria, y la económica pues va a ser dura también, va a ser muy dura. Pero en fin, Bueno, sí. trataremos de hacerlo lo mejor posible.
Sí, por supuesto, y que la gente por lo menos a ver si pasa un tiempo y podemos ya estar todos mejor y que la situación, primero la sanitaria, que es más importante, mejore y luego la económica también, que es muy importante, vaya también progresando a mejor. Bueno, pues te quería dar las gracias por la entrevista, Muchas gracias a ti. por compartir tu tiempo y por sacar unos minutos como alguien como yo. Y muchas gracias y muchísima Venga. suerte. Muchas gracias, Alberto.